Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí estoy con Itziar, con Z, ya sabéis su canal de YouTube, bueno, que está teniendo mucho trabajo últimamente, como estábamos comentando, porque el mundo del deporte cada vez es más difícil de entender sin conocer el mundo del derecho, ¿no? Es una auténtica locura desde lo de Messi, ¿no? Yo creo que han cambiado muchos paradigmas y bueno, agradecerte tu presencia aquí porque gustó mucho el vídeo que hicimos la otra vez. Creo que, vamos, de los vídeos que ha tenido mejor aceptación en cuanto a comentarios y tal, y te agradezco que te pases otra vez por el canal. Ay, qué bien, muchas gracias a ti. La verdad que fue un placer la primera vez y está pues muy agradecida también. Vamos a ver si tocamos un poquito el tema de moda. Eso es, el tema de moda, el tema, como llamo yo, Barça Negreira, porque hay gente que dices caso Negreira y se enfada, otros dices Barça Gate y se enfadan, digo Barça Negreira, ya está. Ahí está comprendido absolutamente todo. Bueno, ayer di una rueda de prensa a Laporta, eh, Sí. que, bueno, me va a gustar saber tu opinión general, ¿no? Por supuesto, sobre la misma, sobre lo convincente o no convincente que fue, y después nos pararemos también en los puntos que puedan tener trascendencia legal o que si Laporta, si trasladásemos esa declaración pues a un hipotético juicio, ¿no? Una declaración como testigo, bueno, pues ¿qué verías tú, ¿no? ¿Qué opinarías sobre ello? Pero me gustaría antes, ¿no? Porque también somos, quiero decir, aparte de abogados, somos opinadores. Me gustaría saber tu opinión sobre la rueda de prensa, si te pareció convincente, a quién crees que se dirigió, ¿no? Y cómo lo ves. Yo creo que fue completamente innecesaria. Yo creo que fue, o sea, el hecho de que prepares una expectativa durante 2 meses, que se está haciendo una auditoría interna, que se ha encargado a un despacho externo, bueno, pues sacó ahí las conclusiones, ¿no? En el pantallón y demás, y había mucha expectativa en torno a ello, porque él mismo la había generado con todo el tiempo que ha tardado lógico también por otra parte, el tiempo que ha tardado en estudiarlo todo y en recopilar toda la información, son muchos años y demás. Creo que no cumplió las expectativas ni de cerca, y luego creo que incluso en algunos momentos le pudo perjudicar más que otra cosa, porque realmente esperábamos una aclaración, esperábamos bueno, que contestase a las dos preguntas más básicas que hay encima de la mesa, que son por qué se ha pagado al número 2 de los árbitros 7,5 millones de euros y por qué luego en su presidencia se decide cuadruplicar esos importes. Y la respuesta fue, por un lado, se le pagó, pero es que son 7,5 millones, pero son en muchos años, entonces hay que contextualizar, son muchos años, entonces no pasa nada. Y por otro lado, se subió el sueldo porque se subió el trabajo, ¿no? Sin más. O sea, preguntas Claro. básicas a las respuestas más complicadas. Entonces, me supo a muy poco, muy poco. Desde luego, ¿no? Faltó esa pregunta de por qué. Bueno, ahora entraremos en lo de los informes del hijo, pero por qué si lo que valían eran los informes del hijo, cortó la relación justo cuando dejó de ser vicepresidente, ¿no? De los árbitros. Eso desde luego. Mi sensación inicial es que a quien le gustó esa comparecencia ya estaba convencido, o sea, ya era un creyente de la causa del Barcelona en este caso y por lo tanto no ganó muchos más adeptos. Y a quien no estaba convencido, es muy difícil que le aclarase absolutamente nada, ¿no? Tengo la impresión de que el mensaje iba dirigido a la UEFA porque fue muy suave con Ceferín, a pesar de que Ceferín ha sido durísimo, porque ha dicho que es el mayor escándalo que recuerda en el mundo del fútbol y eso yo creo que ya sitúa el listón muy alto, ¿no? Sin embargo, con él fue mucho más suave que con Tebas, desde luego, porque yo creo que Laporta pretendía con esta declaración, de alguna forma, que la UEFA piense que aquí, como mínimo, hay que esperar una sentencia, ¿no? Pero difícil que convenciese la UEFA con esto. La UEFA va a ver papeles, evidentemente, en su investigación. Sí, sí, es verdad que a mí me llamó mucho también la atención porque atacó a todo el mundo menos a ellos, ¿no? UEFA y FIFA, que sí que son un ejemplo de prudencia, ¿no? Poco más les puso como de ejemplo de saber estar y de no precipitarse y demás, cuando las declaraciones que vimos hace unas semanas fueron, bueno, yo creo que cuanto menos llamativas, cuanto menos. Entonces, sí que es verdad que noté como una balsa de aceite, de no querer, bueno, enfadarles mucho, sabiendo perfectamente que al final esto es una cuestión donde puedo atacar a Tebas con total libertad y puedo atacar al Real Madrid con total libertad porque las consecuencias van a ser ninguna y no va a haber consecuencias en la Liga y no va a haber consecuencias en España porque ya sabemos que ha prescrito, pero sé que quien realmente me puede hacer daño y quien realmente me puede tocar el bolsillo es Ceferín, por lo tanto
Ceferín es un ejemplo de prudencia y un ejemplo de saber estar, ¿no? A mí me sorprendió mucho también esto, sí. La verdad que sí, que yo creo que fue una rueda de prensa que no le cambió a nadie la idea que tenía un poco preconcebida, seguramente. Y en eso enlazo un poco con lo que ya dejabas caer, ¿no? De que incluso le puede llegar a perjudicar en algún momento, porque claro, si tú le has dado tanto bombo a esa comparecencia, ¿no? Después de 2 meses de estudio, si tú has dicho públicamente que tienes muchas ganas de dar explicaciones, ¿no? Y de destapar a esos sinvergüenzas, algo así dijo, ¿no? Claro, cuando lo que haces es lo que hizo ayer Laporta, dices, oye, esto es lo mejor que va a tener el Barcelona para explicar su situación. Claro, yo creo que en el que trate de reflexionar un poco sobre el tema deja un vacío tremendo, por mucho que quiera creer. Claro, es lo que tú dices. Al final, yo creo que la gente que ya iba con la idea de que esto es una campaña y es un intento por desprestigiar esa imagen del Barça y demás, pues lo de ayer le sirvió plenamente. O sea, a mí hay gente que me ha comentado en los vídeos que qué más pruebas necesito. Que qué más pruebas necesito para ver que aquí no ha pasado nada. Y yo, pero, o sea, el que no quiere ver no va a ver, y al final esto siempre lo hablamos, ¿no? El fútbol es muy fanatismo, mucha pasión, y a veces la pasión puede llegar a cegarnos en un sentido o en otro, ¿eh? Porque también es verdad que de la otra manera también es así. O sea, hay gente que está convencida de que esto es un delito y de que esto es corrupto, y da igual lo que dijera ayer realmente Laporta, porque iban a seguir pensando así. Y luego está pues la otra cara, que es creo fielmente que no ha pasado nada, y ahí tenéis todas las pruebas que ha aportado Laporta, ¿no? Yo creo que lo de ayer sí que le pudo perjudicar. A ver, evidentemente las explicaciones que dio ayer no le van a servir en un juicio, porque en un juzgado va a tener que contestar a las preguntas. El problema de ayer es que hay preguntas que se las hicieron prácticamente al final, que son muy interesantes. Y que él, bueno, pues salió un poco por donde quiso. Cuando no le convencía mucho la pregunta, pues daba aquello de yo no estoy aquí para opinar, para dar mi opinión, no quiero Para hablar de dar mi terceros. opinión, solo vengo a dar información y a dar hechos, y ya está. Y cuando le convencía, pues entonces sí que entraba y opinaba acerca de lo que él pensaba de un asunto dado, ¿no? Entonces sí que es verdad que en un juicio, en un juzgado, si le hacen una pregunta y no la contesta, le van a insistir y le van a exigir que conteste a esa pregunta en concreto. Y ahí es donde veremos qué explicación da, sobre todo a esa pregunta de los informes, ¿no? Que yo creo que es donde está todo el meollo. Claro, es que vamos a empezar por ahí porque efectivamente, ¿no? Laporta va a acudir como testigo, en este caso, va a declarar como testigo, tiene obligación de decir la verdad, como ya comentamos creo que la otra vez. Tiene obligación de contestar, no se puede acoger a su derecho a no declarar, entiendo. Por lo tanto, claro, el tema de los informes. Esa performance con las cajas, 629 informes, 43 DVDs, tremendo, ¿eh? Joder, ya los podían haber aportado a Hacienda y se ahorrarían 1 kilo que tuvieron que pagar ahí como multa. El caso es que, claro, ahí, por un lado, pudo faltar alguna pregunta, y por otro lado, desde luego que faltaron explicaciones, porque los informes los hace el hijo declara ante Fiscalía, si no estoy equivocado, que él empieza a colaborar con el Barcelona en 2013, además colabora a través de su empresa Soccercamp, pero facturando la empresa de Josep Contreras, 3 2014, porque había que guardar las apariencias o algo así creo que dice. Claro, Laporta ahí se pilla los dedos, porque dice, yo cuando llego al club en 2003 veo esos trabajos que están haciendo por parte de un experto y me convencen tanto que continúo con los mismos, ¿no? Claro, Javier Enríquez, en su declaración a la Fiscalía, insisto, dice que empieza en 2013, 10 años después. Entonces, claro, ¿quién hacía esos informes? Lo va a tener que explicar Laporta, ¿no? Sí, va a tener que explicar muchas cosas, porque, por ejemplo, ¿quién hacía esos informes? Él repitió varias veces ayer que el principal prestador de los servicios, creo que lo denominó así varias veces, era el hijo, que Sí. quien hacía los informes era el hijo, que el que trabajaba en ese sentido era el hijo. Entonces, la pregunta es obvia: ¿por qué se le paga al hijo a través de Soccercamp y a la vez, aparte, esos 7,5 millones a la empresa del padre? O sea, ¿qué hacía el padre para que le pagases ese dinero, independientemente de que tú tengas informes del hijo y de que le hayas pagado al hijo por esos informes, que está fenomenal? Llegaste, te convencieron, le sigues pagando, nada que objetar, pero al padre, ¿por qué le pagas? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? Claro. Y esto es lo que ayer no contestó. Dijo algo al final, que si la relación paterno-filial podía influir, si, bueno, tenía a lo mejor que ver los conocimientos del padre. Bueno,
O sea, no sé qué dijo, no sé qué explicación dio, pero yo me quedé alucinada. Claro, es que esa explicación tan vaga que dio y tan absurda, ¿no? Porque habló de eso, efectivamente, de la relación paterno-filial, que efectivamente había como una especie de complementación del servicio por parte del padre. Bueno, complementación del servicio que resultaba principal en este caso, ¿no? Porque en derecho hay un tema que es lo accesorio y lo principal, ¿no? Lo accesorio suele seguir la vía de lo principal. Aquí lo principal, cuantitativamente, desde luego, eran los pagos a Negreira, no a Desde la empresa luego. Negreira, no eran los pagos a la empresa del hijo. Por lo tanto, ahí lo explico muy mal. Efectivamente, eso en el juicio no puede salir con esa explicación porque la fiscalía le va a acorralar, le va a obligar a que explique cuáles eran los servicios que justificaban la retribución a la SNIL, ¿no? A la empresa del padre. Y en mi opinión, ahí, claro, si no hay una versión más convincente, me imagino que la fiscalía pues tendrá que quedarse con lo que le dijo Negreira, lo que le explicó Negreira, que es una manipulación, en mi opinión, lo que hizo Laporta ayer, de que, porque claro, dice Laporta, no, es que Negreira dice que lo que pensaba, que quería el Barcelona, es que él influye sin que no se tomasen decisiones en contra, en que hubiese neutralidad. No, Negreira lo que dice es que él sí que pensaba, como opinión personal, que el Barcelona se sentía perjudicado por los árbitros, ¿vale? Opinión personal, pero que los servicios que le encargaban es que se garantizase que no se toman decisiones en su contra. Entonces, ahí manipuló, ¿no? Como los Exacto. periodistas no tenían posibilidad de repreguntar, pues seguramente el que hizo la pregunta no tuvo esa posibilidad. Claro, esto, si no da una explicación más convincente, la palabra de Negreira entiendo que va a ser muy relevante en este caso. Exacto, hubo una manipulación en ese sentido porque Negreira lo que decía es que nadie le había dicho que se sintieran perjudicados y que querían estar tranquilos y que eso es una opinión personal, pero que se pagaba por esa neutralidad. Entonces, al final, yo creo que el hilo del interrogatorio tiene que ser ¿por qué se pagaban esos 7,5 millones? Si él vuelve a aludir a los informes, evidentemente, esos informes, no hay ningún informe escrito por Negreira, no hay ninguno que Nada. puedan sacar. Todo esto suponiendo que eso ya es un acto de fe, el pensar que esos archivadores que pusieron ayer encima de la mesa tienen informes del hijo de Negreira, que eso lo damos por hecho, pero tampoco se ha demostrado, los DVDs tampoco los pusieron, o sea, nos lo tenemos que creer, pero nos lo vamos a creer porque tenemos ese acto de fe, ¿no? Sí. Pero sí que el hilo tiene que ser ese, ¿no? O sea, ¿por qué se pagan esos 7,5 millones? Por los informes no puede ser, no lo puedes demostrar. Entonces, ya tienes que tirar por el tema del asesoramiento. Y aquí el problema es que él puede decir, no, es que el señor Negreira puede decir que se pagaba por neutralidad porque no se tomasen decisiones en nuestra contra, pero esa es su opinión. Vale, es su opinión. Pues ¿cuál es la de Laporta? ¿Cuál es la de Joan Laporta para continuar con esos pagos y para luego subirlos? Porque si no hay informes escritos, no se puede demostrar que esos informes subiesen de cantidad, de cuantía de informes para justificar el aumento de los pagos, tendrá que dar otra explicación que sea convincente para el juez. Y ahí es donde yo creo que está el problema, ¿no? Aparte que tendrá que contestar a... él dice que llegó a la presidencia, vio los informes y le convencieron. Tendrá que contestar por qué esos informes no llegaron a manos de los entrenadores, que eran los Claro. principales destinatarios, digo yo. Esa pregunta tampoco se le hicieron ayer. ¿Por qué sus entrenadores no veían esos informes? ¿Para qué servían esos informes entonces? Se la hicieron, pero salió por peteneras. Dijo que, bueno, esto era trabajo de la Secretaría Técnica, yo no me metía en ese tipo de cosas. Una doble pregunta que tiene que ver con esto, porque continúa el hilo, ¿no? Que ya has iniciado. Primera pregunta que va a ser doble. El delito de corrupción, por lo poco que conocemos, ¿no? En el caso del ámbito deportivo, es un delito de actividad, ¿no? Esto lo explicaste muy bien también en el anterior vídeo, es decir, si el Barça pagó, si se puede demostrar que pagó con la intención de influir en los arbitrajes, ya consumó el delito por su parte, ¿vale? Después Negreira, no sé lo que hizo con el dinero, pero al Barcelona no le exime de culpabilidad en caso de que tuviese esa intención. Y bueno, confirmar esto primero, perdóname. Sí, efectivamente. No hace falta ir más allá, no hace falta demostrar dónde fue ese dinero, si realmente al final todas esas retiradas de dinero se destinaron a pagar árbitros o a pagar otros miembros del CTA que pudiesen influir en cualquier cosa, sino que el Barça pagase con esa intención. Esto es
por otra parte, una cosa muy difícil de demostrar, ¿no? O sea, por un lado, el delito tiene la cosa de que solo con pagar con esa intención basta, pero por otro lado tiene la otra vertiente negativa de que es difícil demostrar que se llevan actuaciones con esa intención. La declaración de Negreira en este sentido, pues es bastante relevante, claro. Claro, y un segundo punto, ¿no? O segunda parte de la pregunta. Cuando los indicios son muy potentes, ¿no? Cuando ponemos un ejemplo que no tiene nada que ver con este caso, pero para que la gente lo entienda, ¿no? Si a mí me encuentran mañana aquí, ¿no? En el garaje de mi casa, pues 1 tonelada de droga, como es tan evidente, ¿no? O hay una carga de la prueba tan potente en que yo con eso trafico y no es de consumo propio, tengo que demostrar yo en ese momento en que, oye, no, yo tengo aquí la tonelada porque estoy fatal y todos los días me meto droga, ¿no? Entonces, claro, cuando los indicios son muy potentes, y creo que lo comentaste también en el anterior vídeo, no hace falta a veces que se produzca una prueba definitiva, sino que los indicios fuertes invierten un poco la carga de la prueba. La Porta en algún momento va a tener que explicar para qué pagó 7,5 millones a Negreira, porque la única versión que hay es la de Negreira de momento, y es una Claro. versión que culpabiliza al Barcelona. Entonces, puede invertirse la carga de la prueba, porque nos están diciendo muchas veces, es un delito muy difícil de probar, la intención es muy difícil de probar, sí, pero si los indicios van en una dirección, a lo mejor el Barcelona se ve obligado a probar que no fue así. Sí, sin duda. Tiene que dar una explicación razonable porque los indicios apuntan a eso. Al final, sé que hay mucha gente que sigue pensando que no hay pruebas, que no hay indicios, que no hay nada. Bueno, siguiendo un poco el discurso del propio Laporta, ¿no? Que ayer decía que no hay nada y que no tiene nada y que como no tiene nada, pues no hay nada y como no hay nada, pues no tiene nada, ¿no? Al final se resume siempre todo en eso, pero es que la denuncia de fiscalía sí recoge informes, sí recoge indicios y los indicios están ahí. Otra cosa es luego si para la jueza son suficientes o no, si para un tribunal a la hora de condenar a una persona o a un club es suficiente o no, pero los indicios están. Entonces, evidentemente los indicios apuntan en una dirección concreta. En esa dirección tendrá la persona hacia la que apuntan que pues aportar otro tipo de información que pueda servir para que esos indicios caigan, para que no tengan peso. Al final será el juez el que tenga que argumentar en una sentencia si esos indicios son suficientes o no y por qué le pueden llevar a ese convencimiento de que se ha producido el delito o no. Y tendrá que ser la puerta el que tenga que desvirtuar esos indicios en un momento dado, que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando tenemos indicios en nuestra contra es nuestra obligación desvirtuarlos y tirarlos por tierra, ¿no? Para que no nos apunten más en esa dirección. Claro, efectivamente, ¿no? Yo no sé aquí qué papel crees que pueden jugar personas que están siendo investigadas personalmente, ¿no? Por administración desleal, por falsedad documental, no sé si Albert Soler también por prevaricación. Claro, yo no sé si esto es un tema de películas americanas o realmente en España puede funcionar el hecho de, oye, me rebajas la posible pena, ¿no? Que me podría caer por administración desleal, por prevaricación, a cambio de que yo te cuente, ¿no? O te aclare el tema de la corrupción, ¿no? Que puede ser, digamos que la caza mayor en este caso, ¿no? Para fiscalías, el delito seguramente más grave, a efectos sociales, ¿no? Por lo menos, ¿no? O de Sí. más impacto social. No sé si eso puede jugar así, o sea, si Rosell, si Bartomeu, si Oscar Grau pueden en ese sentido ayudar a la fiscalía y rebajar su pena, o aquí dependemos de testimonios totalmente desinteresados por parte de alguien del Barcelona. Sí, existe la posibilidad de reducir esa posible condena si se confiesan los hechos. La confesión al final es un atenuante y hay posibilidades de rebajar esa pena. Entonces, yo creo que llegado el momento va a ser un poco tonto el último. Yo creo que cada uno al final intentará salvarse e intentará que le caiga lo menos posible. Y bueno, pues si hay otro que se sienta perjudicado, pues que asuma o que corra con ello o ya veremos, ¿no? Pero sí que hay esa opción de que la Fiscalía pacte o llegue a una conformidad con alguno de ellos a cambio de que en el juicio que se celebre, en ese juicio oral, confiesen absolutamente todo y respondan a todas las preguntas que se le hagan de forma afirmativa. Si ellos llegan a esa conformidad, se puede pactar una rebaja de esa pena y claro, servirá como prueba de cargo para los otros delitos. Claro, una prueba de cargo muy importante porque algunos de los que podrían confesar habrían sido
actores de ese delito, ¿no? De corrupción, porque eran ellos los que pagaban. Por lo tanto, bueno, el Barcelona como tal, ya digamos que estaría lógicamente muy comprometido. No sé qué pasos pueden sucederse, ¿no? A nivel judicial ya hablo, a nivel mediático, pues ya estamos viendo, ¿no? Como hubo esa acusación por parte de Laporta, el Real Madrid, la respuesta del Real Madrid, pero a nivel judicial me imagino que la Guardia Civil sigue investigando, ¿no? El destino de esos cheques. No sé si tú ves posibilidades de realmente de que pueda haber, ¿no? Podamos tener algo de luz sobre a dónde fue ese dinero, y no sé qué pasos, cuándo van a llegar declaraciones de algunos de los investigados o de los testigos, que ya hay diligencias ordenadas sobre eso, tengo entendido. Creo que el informe está ya cerca de terminarse. Por lo que sé, ya lo están ultimando y no creo que tarden mucho en dar una respuesta a la jueza hasta donde pueda llegar la Guardia Civil, ¿no? Ahí la clave para mí es investigar el patrimonio familiar de Negreira, ya no solo el de él, sino el de su exmujer, que dice, ya adelantó que ahí no había visto nada de ese dinero, pero bueno, su exmujer, su hijo, no sé si tiene más hijos, todo lo que pueda rodear y tratar de saber dónde fue, y si no es posible determinar ese destino, pues la Guardia Civil lo hará constar así, porque tendrá que llegar a la conclusión de que a la familia por lo menos no fue. No sabemos dónde fue, pero a la familia no fue. Y en cuanto le llegue, sí se empezarán con las declaraciones, con los interrogatorios de los investigados, que es lo primero, que pasen ellos, que empiecen a desfilar por el juzgado y que empiecen a decidir si quieren declarar, no quieren declarar, quieren contestar solo a las preguntas de su abogado, bueno, lo que cada uno considere mejor para sus intereses. Claro, pues me imagino que eso se irá filtrando también, que lo iremos Sí, conociendo, porque seguro. al final, bueno, estamos conociendo poco a poco el sumario. Me parece interesante, fíjate, ¿no? Que el Mundo, en la última información que sacó sobre lo de KPMG, que a mí me parece llamativo, ¿no? Tanto clasificarlo eso como relaciones públicas, como el hecho de que fuesen avisados por los propios auditores, oye, esto se está multiplicando, ¿no? Y es por la grabación de partidos, me parece relevante, pero me parece todavía más relevante que el Mundo ya haya dicho que tiene acceso a esa due diligence, ¿no? A ese informe de auditoría, y que hay bastantes advertencias de los auditores en relación a los servicios profesionales, ¿no? Entonces, a ver si salen nombres de más empresas, ¿no? A ver qué puede ocurrir ahí, porque desde luego que es un buen tocho por lo que me han dicho, pero bueno, evidentemente es un documento de bastante valor, ¿no? Sí, sí, sí. Es que al final nosotros contamos la información que nos va cayendo, que vamos sabiendo poco a poco, muy a contagotas, pero al final la gente tiene que tener en cuenta que la jueza tiene un sumario enorme, hay muchísima documentación, muchísima información, se ha estado investigando durante mucho tiempo y ya cuentan con todos esos indicios suficientes como para que este proceso penal esté abierto, ¿no? Que aquí ya para mí es donde está la gravedad, o sea, la gravedad de todo este asunto para mí ya es que la jueza tiene toda esta documentación que le permite, por lo menos, iniciar unas diligencias previas para investigar un delito. Al final no es tan fácil, o sea, no se piense la gente que el hecho de denunciar a una persona a otra o de denunciar a un club o a una empresa, automáticamente se abren unas diligencias previas. Si la jueza no ve No. nada, si la jueza no ve indicios de absolutamente nada, no sospecha de nada, no se abren diligencias previas y no se inicia una investigación, porque al final son recursos, son medios, es dinero que nos cuesta a todos y no se abre tan fácilmente. Entonces, para mí, lo grave ya es que se esté investigando, insisto, independientemente de que luego ya veremos a ver qué resulta de todo, si finalmente hay una condena o no, ¿no? Pero evidentemente la jueza, estoy segura de que ya tiene ese informe y muchos más. Y, por cierto, perdona que volvamos otra vez a lo de la rueda de prensa, pero es que me No, estoy no, acordando no. de que ayer, claro, Laporta puso en el pantallón esas conclusiones a las que llegó esta empresa externa a la que habían pedido que hicieran esta elaboración de este informe y demás, y habían concluido que no había pasado nada, ¿no? Entonces, claro, mucha gente lo toma, se agarra a ello como, fíjate, ya tienes ahí la respuesta, no ha pasado nada, lo dice esta empresa está pagada por el Barça. O sea, hay que tener en cuenta siempre las cosas, ¿vale? Es como cuando en un juicio de un accidente de tráfico, pues hay dos coches implicados y a lo mejor hay un perito oficial, un perito del juzgado, un perito que no está pagado por ninguna de las partes, que hace un informe objetivo, pero luego cada uno puede contratar su propio perito y normalmente los peritos que pagamos y contratamos nosotros hacen un informe
hombre, no digo que mientan porque no se mienten los informes periciales, pero sí que van un poco acorde a los intereses de la parte que los contrata. Entonces, esta empresa que contrató el Barça y que ayer se acaban orgullosos esas conclusiones de no se ha detectado ninguna actividad delictiva ni nada de nada, hombre, qué menos, ¿no? Imagínate que es una empresa que contrata el Barça, una auditoría que contrata el Barça y que sacan las conclusiones, esto es delito y lo publican ahí. Entonces, bueno, que la gente tenga en cuenta estas cosas, que a la hora de contratar auditorías o informes de empresas externas, en el momento en que les estamos pagando van a mirar un poco más por nuestros intereses que si son de oficio. Es evidente, de hecho, si no estoy equivocado, porque no es mi especialidad, pero el juez diferencia entre una cosa y otra. Es Sí. decir, una cosa es un perito y otra cosa es un testigo que puede tener una capacitación profesional, pero que declara como testigo. O sea, que declara como testigo, no declara como perito, ¿no? No hay peritos de parte, de alguna forma. O los peritos de parte tienen una consideración diferente a los Tienen, peritos exacto. que Tienen establece el... consideración diferente, sí. Eso O sea, es. los peritos, tú puedes contratar a un perito particular, es un perito privado, un especialista privado de cualquier rama que te puedas imaginar, pues un arquitecto, un médico privado que pueda hacer un informe con una valoración de daños. Por ejemplo, yo tuve varios casos de negligencias médicas, una negligencia médica porque le han operado a un cliente mal y ha quedado con daños. Y entonces el juez muchas veces tiene nuestro informe pericial de parte, un perito privado que contratamos nosotros y que dice efectivamente este señor tiene estas lesiones y se puede observar que esto es consecuencia de esa operación, y luego va a tener un informe pericial del hospital o de un informe pericial del juzgado que no está pagado por nadie, que es más objetivo, por así decirlo, que a lo mejor llega a otra conclusión. Siempre va a tener más peso el perito de oficio, el perito que no ha pagado en ninguna de las partes, que el perito que pueda aportar yo. Es que es de sentido común, ¿no? O sea, esto lo explica Iciar muy bien técnicamente, pero quiero decir, cualquiera con dos dedos de frente entiende perfectamente por qué hay que diferenciar entre una figura y otra. Y efectivamente, que el Barcelona tenga un informe que le diga que todo lo que ha hecho está bien, pues tiene un peso muy relativo, ¿no? Y bueno, Sí. y allá cada cual también, el que estampe en su firma, pues en un documento de esas características. Bueno, pues allá cada cual, efectivamente, ¿no? Eso, pues cada uno tiene que responder por su propio trabajo, ¿no? Para terminar, un cambio de tercio, porque somos madridistas y tenemos un día muy importante hoy y yo estoy ya con los nervios estos. Mira, son nervios positivos siempre porque yo doy gracias siempre de decir, oye, qué bueno es estar en marzo, abril, mayo con estos nervios, ¿no? Es un regalo que nos hace el Real Madrid por estar siempre ahí, ¿no? Por tenernos con expectativas. El resultado es bueno, pero no sé qué sensaciones tienes de cara al partido de esta noche. A ver, yo las tengo muy buenas. Yo las tengo muy buenas. Es verdad que ya las tenía muy buenas a la ida, quizá las tenía desmedidas incluso, te diría. Y la verdad que no me defraudaron en absoluto. Incluso yo creo que a muchos se nos quedó corto ese 2-0 Sí. porque al final es que fue un partido del Madrid increíble como para haber llevado más renta. Pero aún así, fíjate, igual que en otros partidos he podido pensar que el hecho de llevar una ventaja les ha podido relajar o han podido salir al campo medio empanados y tal, creo que hoy no va a pasar. Yo creo que tienen una motivación encima que, bueno, la Champions, pues ya sabemos cómo es el Madrid, ¿no? Y creo que hoy van a salir como si esto fuera partido único y es que creo que van a salir con la misma actitud y estoy muy, muy, muy optimista. Es que en ese sentido, yo creo que el año pasado aprendimos mucho, ¿no? Y este año, fíjate que el 2-5 del Liverpool, yo daba por hecho en el Bernabéu que el Liverpool se iba a adelantar y que, no te digo que fuese a pasar la eliminatoria, pero que íbamos a tener algún momento de decir, ojo, que a lo mejor nos remontan, Sí, ¿no? Y el Madrid salió a ganar el partido, que es lo que yo sí. le pido esta noche. Salió a ganar el partido y es que casi no hubo partido, porque el Madrid salió a ganar y era mejor equipo que el Liverpool. Yo creo que el Madrid es mejor equipo que el Chelsea, ¿no? Y se demostró en la ida. Creo que si la actitud es la misma, que creo que sí que ha aprendido del año pasado, lo tiene muy bien. ¿Harás reacción con Mancuer? Ahí estaremos en directo y luego en YouTube porque es que me da buena suerte. Si es que da buena suerte, es nuestro talismán. Yo te lo pido porque es verdad. O sea, yo desde que. Yo creo que el 90% de las reacciones que habéis tenido siempre han sido buenas Sí, para el sí, Madrid buenas. o malas para el Barcelona. Entonces, Sí. Mancuer inspira mucha pena en esos momentos, ¿verdad? Pero yo te digo que ya es parte del protocolo que hay que seguir, ¿no? Para que las Sí, cosas sí, vayan bien. sí. O sea que Además él espero me lo que. dice. Dice que llega un momento en que ya no duele. Dice, ya ha pasado ya tantas cosas que ya no me duele. Ya está con esa coraza y ya. Pero Ya sí, está sí, da suerte. incorporado. Ya está Sí. incorporado.
Pues nada, os veremos mañana, bueno, en directo hoy, pero mañana en la reacción y nada, que muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, que es un gustazo tener tus explicaciones y bueno, ya iremos actualizando este asunto. Muchas gracias a ti. Un saludo. Un fuerte abrazo a todos. Chao.